Yo le he puesto como título a esto, soy barro en las manos de mi Padre. Y antes de empezar leyendo el capítulo 18 del libro profético de Jeremías, vamos a ver qué nos dice el capítulo 17. Solo voy a tomar un versículo, ¿sí? Y dice, el pecado de Yahudá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. ¿Sí? Hoy vamos a ver este libro tan hermoso que es el libro del profeta Jeremías. Vamos a ver un capítulo 18, pero quise tomar el capítulo 17, el verso 1, a donde el profeta Jeremías, quizás siempre lo hemos escuchado que era visto como el profeta llorón, el profeta que siempre lloraba. Pero vemos al profeta Jeremías cómo el Padre lo escoge para que sea su voz en el pueblo, para que anuncie una palabra de reprensión a causa de la desobediencia que estaba el pueblo, ¿sí? Entonces, mire que Jeremías es escogido y él dice que el pecado de Judá, de Yahudá, está escrito con cincel de hierro, con punta de diamante, en la tabla de sus corazones y en los cuernos de sus altares. Cincel de hierro, y yo veía cincel de hierro porque decía escrito en la tabla de sus corazones. Cincel de hierro, y veía que es una herramienta que se emplea para el labrado de metales, piedras, a través de golpes, ¿sí? Realizados con un martillo. Para eso se usa un cincel. Y una punta de un diamante sirve para cortar, tornear, tallar, para grabar, para perforar y para desmembrar. Entonces, mire que con lo que habla el profeta Jeremías acá, que el pecado está escrito con cincel de hierro y punta de diamante, podemos ver que en la tabla, en las tablas del corazón, ¿sí? Se había escrito, se había tallado, ¿sí? El pecado del pueblo, ¿sí? Imagínense que el pueblo se había desviado de la Torá. El pueblo se había desviado de los preceptos, de los mandamientos, ¿sí? Ahora ya el pueblo estaba haciendo lo que quería. Y el Padre lo escoge a Jeremías para que sea él el que lleve un mensaje al pueblo. Y quizás lo hemos visto por mucho tiempo y decíamos que el profeta Jeremías se lo conocía como el profeta llorón, debido a que él se afligía, porque en su ministerio, que quizás por 40 años pregonó arrepentimiento, o sea, teshuvá, para que la gente se arrepienta, para que la gente vuelva el corazón, el pueblo de Elohim vuelva el corazón, haga teshuvá, tenga un verdadero arrepentimiento, y él no vio fruto en su ministerio. Pero sin embargo, él estaba cumpliendo el propósito de Abba. ¿Sí? Él estaba cumpliendo el propósito, sigue hablando, sigue declarando la palabra, sigue anunciando al pueblo que está en pecado, que ha dejado mis mandamientos, sigue hablándole al pueblo que tiene un mal comportamiento. Y bueno, el profeta Jeremías seguía pregonando, arrepiéntanse, hagan teshuvá. Y mire que más adelante, en el versículo 19, y ahí mismo, ¿sí? Del capítulo 17 que estamos viendo ahora, vamos a leer el verso 19 y dice, así me ha dicho Adonai, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén, y diles,
oigan la palabra de Adonai, reyes de Judá y todo Judá, y todos los moradores de Jerusalén que entran por estas puertas. Así ha dicho Adonai: guárdense por su vida de llevar carga en el día de Shabbat y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saques carga de sus casas en el día de Shabbat, ni hagan trabajo alguno, sino aparten el día de Shabbat como mandé a sus padres. Mire que estaba pregonando, advirtiendo, diciendo el profeta Jeremías al pueblo. Dice: a la puerta, ¿sí? Todas las puertas. Estaba dando una instrucción de amonestación. ¿Y sabe por qué los estaba amonestando? Porque no estaban guardando Shabbat. ¿Y por qué he tomado este libro del profeta Jeremías? ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque a nosotros nos gusta que nos profeticen. Porque nos gusta escuchar palabra profética. Pero no nos gusta cuando nos dicen o nos hablan de Torá. ¿Sabe por qué? Porque la religión se encargó de enseñar que la Torá ya está abolida, que eso es la ley, que eso pertenece al antiguo pacto. Y la religión se encargó de hacerlo creer que eso ya no estaba vigente. Pero resulta que si la Torá no estuviese vigente, entonces ¿por qué tomamos versículos o toman la gente versículos de la Torá o de los profetas para hablar, ¿sí?, a mucha gente o predicar a mucha gente? Entonces mire cómo hay una contradicción tan fuerte, ¿sí? Y eso es lo que el Abba viene, nuestro Padre viene a hablarnos y a exhortarnos. El profeta Jeremías no estaba profetizando prosperidad. El profeta Jeremías aquí no estaba profetizando que te vas a tener un buen carro, que te vas a ir de viaje, que la casa que estás esperando o que ese novio que tú estás esperando, ese varón te llega ya y eso es. Mire, hay muchos falsos profetas que han profetizado horrores y la gente quizás se ha equivocado, la gente ha cometido errores y les toca pagar las consecuencias, ¿sí? Aquí vemos a un profeta Jeremías advirtiendo, amonestando. Y la amonestación del profeta Jeremías, ¿sí?, era porque no estaban guardando Shabbat, ¿sí? Entonces, hoy, cuando hablamos de guardar Shabbat, ¿qué dice la gente? Ah, usted sí es adventista. ¿Por qué? La palabra nos dice que la falta de conocimiento, el pueblo se pierde. Y para mí el pueblo se pierde es, el pueblo habla lo que cree, lo que piensa, porque no tenemos conocimiento, porque nos faltó. Ahora vamos a ver qué dice el verso 23. Mire que la reprensión de Jeremías, ¿sí? ¿Y por qué quiero llevarlos a esto? Porque a nosotros siempre se nos predicó, y cuando vivíamos sin Torá, cuando vivíamos sin el conocimiento de las instrucciones, también predicábamos. Y predicábamos era: sí, mi hermana, piedad, el Padre te toma como el barro. Pero ¿qué pasó antes? ¿Por qué vino el Padre a mostrarle a Jeremías esto? Por eso les estoy hablando el verso 17, el capítulo 17, perdón. ¿Por qué? Porque el pueblo se había apartado de la Torá, se había apartado de las instrucciones. El pueblo ya no estaba guardando Shabbat, el pueblo estaba trabajando en el día de Shabbat. ¿Y qué nos enseña la Escritura? ¿Qué nos dice la Escritura? Que tenemos que guardar Shabbat porque ese día Abba Kadosh lo apartó y lo santificó para él, ¿sí? Entonces, si nosotros leemos, nos vamos a dar cuenta que no es algo que el hombre se inventó, es lo que el Padre dejó establecido. Y el pueblo se había apartado de la Torá, se había olvidado y ya no estaba guardando Shabbat. Y Jeremías viene
anunciar palabra de amonestación. Y les dice, guárdense. Y mire lo que dice el verso 23. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. ¿Sabe algo tremendo? Que el Padre nos envía palabra profética, porque era el profeta Jeremías. Estaba hablando. Pero esta palabra, como no era endulzante al oído, sino que era de corrección, era de amonestación, dice el verso 23, ellos no oyeron, ni inclinaron su oído. O sea, no pusieron oído Shema, oído inteligente, como les ponía hoy en el mensaje, le escribía la ministra María Luisa. Tengamos oído Shema hoy para escuchar con oído inteligente lo que Abba nos está hablando, lo que Él nos está diciendo. ¿Sí? Entonces, ellos no quisieron escuchar, no prestaron atención. ¿A quién? No era el profeta, era la palabra que el Abacados había enviado por medio de su profeta. Entonces resulta que cuando nosotros desechamos la palabra que el Padre envía por medio del profeta, porque no nos gusta esa palabra, porque no es de prosperidad, porque no es de nuestro agrado, tú no estás rechazando al profeta, tú estás rechazando al profeta de profetas, tú estás rechazando al Padre, porque Él es el que envía la palabra. Y el Padre nos ha venido hablando todas estas enseñanzas y hemos venido instruyendo con Torá, con profetas, con los libros proféticos, y con el pacto renovado, ¿sí? Para que no digamos, es que eso ya fue abolido, es que eso ya fue quitado, es que eso ya no existe, ¿sí? Entonces, hemos venido hablando, ¿sí? Torá, los libros proféticos o el Tanakh y el pacto renovado. Entonces, el pueblo no quiso escuchar, pero no es que no lo escuchó a Jeremías, no. Ellos no escucharon la voz del Padre. Ellos no escucharon la instrucción del Padre. ¿Qué nos diría el Padre ahora a nosotros? Nos está hablando de guardar Shabbat. Nos está hablando de conocer Torah. Hemos hecho invitación. Aquí quizás en este grupo no están todas conociendo Torah, conociendo las instrucciones, ¿sí? Y quizás no están guardando Shabbat. O habrá algunas que sí están conociendo las instrucciones, están en el grupo conociendo las instrucciones de Torah, pero no están guardando Shabbat. Y yo les he dicho que guardar Shabbat no es, me conecto los viernes a las 7 de la noche. Es que tú estás haciendo, como decía el profeta Jeremías, guárdense de llevar carga en el día de Shabbat. O sea, el día de Shabbat no es para que hagas tus trabajos. El día de Shabbat no es para que vayas a trabajar. El día de Shabbat es un día de reposo, es un día de descanso, el cual el Abacadosh lo separó para él, para que tú y yo descansemos en él, para que reposemos en él. ¿Saben algo? Mire que cuando las personas se sienten enfermas y van al médico, el médico le dice, usted necesita descanso, vaya y repose, quédese en la casa, no vaya a descansar. Y como es el médico, usted se queda descansando en la casa, no va a trabajar, pide permiso en su trabajo y se queda descansando. Y tú te has dado cuenta que el médico por excelencia, como tú le llamas, el médico de médicos ya te dio una disposición y te dijo, tienes que descansar en el día de reposo, porque es un día Kadosh, es un día santo, es un día apartado para él. Cuando tú guardas Shabbat, entras en el reposo del Abba, entras en el descanso del Abba. No es pérdida, no vas a tener pérdida en tu trabajo, vas a tener ganancia en tu salud. ¿Sabes por qué? Porque cuando trabajas y tu salud quizás llega un momento que se va a desmejorar, quizás no alcanza todo lo que tú ganaste en ese día para recuperar tu salud. Quizás es ahí donde la oruga, el saltón y el revoltón y todo el ejército que viene para dañar, destruye, ¿sí?
Entonces mira que Jeremías estaba diciendo, no lleven carga el día de Shabbat. No metan por las puertas, ni saques carga de sus casas, no hagan ningún trabajo, ¿sí? Entonces miren, eso era la amonestación del profeta Jeremías, pero ellos no escucharon. Entonces es ahí a donde el Padre envía a Jeremías. Yo me imagino como Jeremías diciendo, otra vez no escucharon. No me quisieron oír. Cada vez me manda con una palabra de reprensión para que el pueblo haga teshuvá. Teshuvá es arrepentimiento. Yo le pido a las enseñadoras de Torá que cuando escriban una palabra en hebreo, por favor le pongan entre paréntesis, ¿sí?, la traducción, porque hay personas nuevas para que ellas vayan, ¿sí?, reconociendo y así podamos ir cambiando nuestro lenguaje. Entonces, ¿qué pasa? Que el Abacadosh, al ver a Jeremías, que quizás estaba decepcionado con el pueblo, Jeremías estaba diciendo, vengo predicándoles, vengo hablándoles, vengo llevando tu mensaje por mucho tiempo, pero este pueblo no se quiere arrepentir, no hace teshuvá, no hace un arrepentimiento genuino. Entonces Adonai, ¿sabes lo que hace nuestro Padre? Envía a Jeremías a casa de un alfarero y le dice, levántate, ahora sí vamos al capítulo 18, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Yo quiero que se dé cuenta que él le dice, allí te voy a seguir hablando, ahí te voy a seguir dando instrucciones, pero vete a la casa del alfarero, ahí yo te voy a hablar, ¿sí? Porque quiero que veas y quiero que escuches. Y dice que cuando le dice levántate y vete, ¿sí? Jeremías quizás estaba cansado, quizás estaba triste, quizás estaba lleno de pena de saber que el pueblo no quería escuchar. Y el padre le dice, hey Jeremías, ya no es tiempo de quietud, ya no más. Levántate porque tienes que ir a casa del alfarero. Vamos, allí te voy a mostrar, allí te voy a hablar. Porque él le dice, te haré oír, allí te voy a hablar. Y usted se ha puesto a pensar, ¿y por qué no le pudo hablar ahí? ¿Por qué no le pudo decir allí en ese momento? Hay cosas que el Padre hace que simplemente tenemos que obedecerlas. Él le podía haber hablado ahí la instrucción que venía, pero él le dijo, no, vete a casa del alfarero, allí te haré oír. Jeremías escucha la instrucción. Jeremías escucha lo que dice, levántate y vete. Y él va a la casa del alfarero. Mire leamos lo que dice el verso 3 y 4. Descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué había en esta casa del alfarero? ¿Qué encontramos en la casa de un alfarero? ¿Qué encontramos en la casa de un alfarero, maestra Mayra? Vamos a preguntarle para que podamos participar. Arcilla. María Luisa, voy a ir anotando. ¿Qué más encontramos? ¿Qué más encontramos? No le escucho. A ver, ¿qué más encontramos? Un torno. Listo, torno. Vamos a preguntarle, a ver, ¿quién quiere hablar? Vamos a preguntarle a la pastora Sisi, ¿qué encontramos en casa del alfarero? Buenas noches, mi apóstol. Bueno, ya lo han dicho, el torno, arcilla, yo me imagino que vasijas con agua también para... Agua. Bravo, excelente. Agua. Bueno, vamos a dejarlo ahí para continuar rápidamente. Sí, han dicho arcilla, torno, agua. ¿Sí? En la casa del alfarero. O sea que allí vamos a encontrar herramientas, objetos, materiales,
¿cierto? Entonces, ustedes se han puesto a pensar que muchas veces nosotros leímos este pasaje, pero quizás no entendimos qué era lo que el Padre nos estaba hablando o qué quería mostrarle a Jeremías y qué nos quiere decir hoy a nosotros. Esos materiales, ¿sí?, que encontramos en la casa del alfarero, que ustedes dijeron, barro, agua, y hay algo también que se usa, y es el fuego. ¿Sí? El barro, ¿qué creen que es? ¿Quién cree que es el barro? ¿Quién cree que es la arcilla, ese barro? ¿Sí? Nosotros mismos, nosotras. Ajá, sí, nosotras. Vamos a hacerlo así, ameno, en esta noche. Nosotras, el pueblo, es el barro. Ahora, ¿qué cree usted? No quiero que me contesten las maestras. No, las maestras no me van a contestar esta noche. ¿Qué creen que es ustedes, qué creen que representa el agua? Bueno, ya deben de saber porque hemos tenido muchas clases. ¿Qué La palabra. La Torá. La Torá representa el agua. ¿Sí? Y el fuego. También la Torá. ¿Sí? Y luego lo vamos a ver por la palabra. Entonces, imagínense que cuando el alfarero estaba haciendo la vasija y salía imperfecta, porque dice que se echó a perder, vamos a ver más adelante el verso 4, ¿sí? Se echó a perder en su mano. Vamos a leer el verso 4, dice, y la vasija, recuerde que él estaba allí mirando lo que estaba aconteciendo, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, ¿sí? O sea, esta traducción se echó a perder en su mano. En otra traducción dice, salió imperfecta. O sea, algo salió que no le gustó. Y como no le gustó cómo salió, porque no salió perfecta, salió algo imperfecta, ¿sabe qué hizo? Dice, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. O también podemos decir, hizo otra vasija en la forma que más le complació. ¿Sí? Entonces imagínense que quizás nosotras que estamos diciendo, ya entendimos que somos ese barro, y quizás ese molde que tuvimos primero, ahora el Padre dice, no, este molde ya no quiero, esta vasija no la quiero así. Le quiero dar una nueva forma. Y recuerde que usted dice que es el barro, ¿cierto? Y que Él es el alfarero, porque nuestro Padre, sus manos, ¿sí? Las manos del alfarero son las manos de Él. Entonces, ¿sí? Dice que buscó la forma de hacerla de nuevo para darle una forma que a Él le parezca mejor. Vamos a ver qué le sigue hablando el Padre, nuestro Abba, a Jeremías. Porque Jeremías se queda mirando, nuevamente ese barro tuvo que ser amasado porque, dice que ya había hecho una vasija, ya la estaba haciendo. Pero como no le gustó porque tenía una imperfección, dice, volvió, esa palabra y volvió, es decir, volvió a amasar, la volvió a amasar ese barro, volvió a amasarlo, volvió a poner en el torno para hacer otra vasija. ¿Sí? Entonces dice el verso 5, entonces vino a mí palabra de Adonai diciendo, ¿no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Adonai. ¿No podré yo hacer de ustedes? Imagínense. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así son ustedes en mi mano,
oh casa de Israel. Usted y yo somos ese barro. No puedo yo tratarte, te dice ahora el Abacadosh. No puedo yo tratarte como el alfarero hace con ese barro. Darte la mejor forma. ¿Por qué te rehusas a que yo te dé una forma? Yo quiero hacerte mejor. Ya no me gusta. No quiero esa forma. Yo quiero hacerte como a mí me complace, como yo quiero verte. ¿Sí? Entonces, quizás por años tú y yo dijimos, somos vasijas. Pero resulta que llegamos a esta temporada a donde el Padre te dice, Piedad, María Luisa, bueno, pon tu nombre allí. Ya no quiero yo esa vasija. Sí, fuiste una vasija, quizás te usé por mucho tiempo, me serviste, pero ya no quiero esa vasija. Ahora quiero el barro, volverlo a amasar y darle la forma que yo quiero. ¿Cuántas veces tú dijiste, yo soy esa vasija porque el Padre va a derramar un vino nuevo? Yo soy ese odre nuevo porque el vino nuevo en odres nuevos ha de ser echado. Odres. O una vasija. Pero resulta que estás esperando lo nuevo, pero el Padre dice, ey, pero te voy a decir algo. Es que así no quiero. En esa vasija no voy a depositar mi vino nuevo. Yo quiero hacer de nuevo una vasija con tu vida. Yo quiero hacer otra vasija. No quiero tapar la imperfección. Quiero amasar nuevamente ese barro y quiero ponerlo en el torno para darle la forma que yo quiero. ¿Y tú qué le vas a decir? No, yo no quiero. Yo me rehúso. Si estamos hablando que el barro eres tú y que el agua, ¿sí?, es la Torá, ¿por qué te rehusas a recibir Torá? ¿Por qué te rehusas a recibir la instrucción de Torá? Porque tú quieres ser una vasija nueva. Porque tú quieres ser ese recipiente que reciba lo nuevo del Padre. Y Él te dice, ¿acaso no puedo hacer yo contigo, Piedad, María Luisa, Ángela, María Teresa, Miriam, Adriana, Rosita, Liliana, Sisi, Soraya, Angie? ¿Acaso no puedo hacer yo contigo Yasmín, Angélica, Gloria, Alejandra? ¿Acaso no puedo hacer contigo yo si tú eres el barro y yo soy el alfarero? ¿Acaso yo no puedo hacer contigo una nueva vasija? ¿Acaso te vas a negar a que yo te pase por el torno nuevamente? La casa de Israel, ¿sí?, es igual, le dice, en mis manos. Así como ese alfarero está haciendo la vasija, así ustedes son en mis manos. Y tenemos que entender algo, que el Padre es el único que nos puede dar forma, ¿sí? Y quizás nosotros hablamos de barro, y yo escribí algo, que el barro es una materia prima que por sí sola no puede formarse. Y decimos que nosotros somos el barro, Elohim el alfarero, que debe formarnos y moldearnos. Pero nosotros no podemos solos. ¿Y sabes qué necesita el barro para ser formado? Para ser amasado, necesita agua. Necesita agua. No puede amasarse ese barro. No puedes ponerlo en el torno si no le vas poniendo agua allí, dándole la forma con agua. El agua es la Torá, ¿sí?
Nosotros no podemos por nosotros mismos ni diseñarnos ni construir. Y lo que creyéramos que nosotros estamos construyendo o haciendo no sería en el diseño del Padre, sino sería según nuestro diseño. ¿Qué vimos en el capítulo 17? Vimos que el pueblo tenía un corazón duro como el barro. Duro. Ese pueblo no deseaba ser dócil y ser transformado por la palabra de Adonai. Rechazaban la palabra que llevaba el profeta. ¿Sí? No querían ser transformados en algo útil. Pues el objetivo del alfarero es formar vasijas de honra. Ese es el objetivo del alfarero, formar unas vasijas hermosas. Y si nosotros no nos dejamos formar, si nosotros no vamos a permitir que seamos formadas, ¿sí? Simplemente vamos a continuar errando como materia, como material, como barro, sin una verdadera vida. Necesitamos ese ingrediente esencial para que el barro sea moldeado, es el agua. Se necesita agua. No podemos ser vasijas de honra. No podemos ser vasijas en las manos de nuestro Padre. No podemos ser vasijas para ser depositado eso nuevo, ese vino nuevo, si nosotros no nos dejamos moldear por las manos del Padre, pero Él va a necesitar agua, va a necesitar Torá. Ya dijimos que el agua es la Torá. ¿Qué pasa si a ese barro no le ponen agua? Ese barro se rompe, esa vasija se rompe, se quiebra, continúa dura. Y Yeshua dijo, yo soy el agua de vida, que brota para vida eterna. Eso está en Juan 4:14. O sea, cuando Yeshua dijo, yo no vine a abolir la Torá ni los profetas, es porque Él en cada enseñanza nos está hablando con Torá. Cuando Él dijo, yo soy el agua de vida, Yeshua estaba diciendo, miren, yo soy la Torá viviente. Yo soy la palabra viva. No puedes rechazar la Torá porque yo mismo soy la Torá viviente. Yo mismo soy el agua de vida. Yo soy. ¿Sí? Entonces, podemos ver acá que el pueblo, estoy viendo el pacto renovado y estamos viendo el libro profético de Jeremías. Podemos ver que el pueblo, en este tiempo cuando el profeta Jeremías estaba declarando la palabra, hablando de parte del Padre, el pueblo abandonó la palabra, el pueblo abandonó la Torá. Es decir, el pueblo abandonó la palabra viva. Vamos a ver en el capítulo 2, allí de Jeremías mismo, vamos a ver qué nos dice. Capítulo 2 de Jeremías, vamos a ver el verso 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí manantial de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no pueden retener agua. Imagínese usted una cisterna que no retenga agua. Usted va a pasar llena esa cisterna, llena esa cisterna, llena esa cisterna, y como es rota, todo el agua se desperdicia. ¿Sí? Todo el agua se desperdicia. ¿Por qué habla de una vasija, Jeremías? ¿Por qué nos está hablando de una vasija? Porque el propósito de una vasija es recibir, usted llena, recibe, ¿sí? Retiene allí el agua, ¿sí? Y luego usted la usa, la lleva para compartir,
¿sí? Lo que va a hacer con esa agua. Entonces, asimismo, nosotras, cada una de nosotras, al ser transformadas en esa vasija de honra que el Padre quiere dar la forma, esa vasija de honra que el Padre quiere formar como a Él le place, ya no como tú fuiste formada quizás antes, con imperfecciones, así ya no te quiere el Abba. Él quiere darte una forma especial. Él quiere darte una forma a donde tú recibas, retengas y puedas dar, compartir a los demás de esa agua que va a derramar en esa vasija. Eso es lo que el Abba quiere hacer con nosotros, nuestro Padre, ¿sí? Que seamos esa vasija de honra, que tú recibas la Torá, que tú guardes la palabra y que puedas compartir a otros de la bendición de su palabra. No solamente quedarnos allí, porque una vasija de honra es para recibir, retiene, pone por obra, pero también comparte. Comparte lo que recibe, porque quizás otras mujeres necesitan también de esa agua viva. Otras mujeres necesitan también saciar su sed, así como tú y yo estamos saciando la sed cada día. Pero cuando una vasija, ¿sí?, salía imperfecta, como dice Jeremías acá, ¿sí?, se echó a perder porque salió imperfecta, era necesario volverla a hacer, porque estaba imperfecta. ¿Sabes por qué? Porque al ser pasado por la prueba, no retenía, estaba rota. Y por ende, no podía compartir de esa agua. ¿Por qué será que se rompió la vasija? ¿Por qué será que la vasija salió imperfecta? ¿Sabes qué? Le faltó agua. Tú y yo, ¿sí? Quizás muchos años el Padre ha venido usando tu vida, ha sido una vasija en sus manos, ¿sí? Has predicado, has entregado la palabra, pero resulta que a esa vasija le falta algo más. A esa vasija le falta el agua. A esa mezcla le falta agua, ¿sí? Entonces, necesita esa vasija volver a las manos del alfarero para ser diseñada con más agua, para que ahora sí vaya dando el molde que el Padre quiere. Mire que podemos ver también en Juan que uno de los momentos en que nuestro amado Yeshua, ¿sí?, nuestra Torá viviente, nuestro alfarero, utilizó agua fue cuando lavó los pies a sus discípulos. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 13. Vamos a ver qué dice Juan capítulo. Vamos a ver por acá. Juan capítulo 13, vamos a ver el verso 5. Dice: luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies a los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido o con la toalla que llevaba en su cintura. ¿Sí? Aquí podemos ver algo cuando este acto, este gran acto que hizo Yeshua y que quizás por muchos años nosotros cuando teníamos desconocimiento de Torá, lo hicimos como un ritual. Y hoy muchos lo siguen haciendo como un ritual. Es que Yeshua lavó los pies de los discípulos. Y hay que lavarle los pies a los que van a anunciar las buenas nuevas. Muchos continúan haciéndolo como un ritual. Yeshua no quiere, no desea que nosotros sigamos viviendo rituales, porque Él trae revelación de la Torá. ¿Sí? No es un lavado físico de los pies, ¿sí?
no es un lavado físico. Mire lo que dice más adelante, ¿sí? El verso 6, 7 y 8. Entonces vino Simón, Kefa, y Kefa le dijo, Adón, ¿tú me lavas los pies? Respondió Yeshua y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Kefa le dijo, no me lavarás los pies jamás. Yeshua le respondió, si no te hago esta purificación, no tendrás parte conmigo. Cuando escucha esto, Kefa le dice, Adón, no solo mis pies, sino también las manos, ¿sí? Y mi cabeza. Entonces, miren que los discípulos en ese momento no entendieron qué era lo que Yeshua estaba diciendo con este acto que él estaba haciendo. Yeshua, sí, ya los estaba preparando para ser enviados a predicar las buenas nuevas, a anunciar. Y Yeshua lo que les estaba diciendo es mi palabra, es mi agua viva la que está limpiando tus pies, pero no tus pies físicos. Yo estoy lavando, yo estoy limpiando tu caminar, ¿sí? Estoy mostrándote cómo se realiza una vasija de honra. ¿Por qué? Porque Yeshua sabía lo que está escrito en la Torá, ¿sí? Y antes, pues podemos ver allí en Levítico, en el libro de Levítico, cuando ya avancemos, capítulo 8, que cuando Moshe aparta a Aarón y a sus hijos para la obra del sacerdocio, sí, él dice que los lavó. Pero Yeshua ya no vino a hacer un ritual. Yeshua vino a lavarnos con su Torá, a purificarnos, a limpiar nuestro caminar, ¿sí? Él estaba diciéndoles, esa agua viva soy yo. Esa agua, la Torá, ¿sí? Es la que limpia el caminar de mis ovejas, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos nosotros en este tiempo ser? ¿Vasijas de honra, vasijas que retengan, o queremos ser vasijas rotas? ¿O queremos ser esas vasijas que no retienen porque no queremos pasar por el proceso de ser moldeadas, por el proceso a donde el agua tiene que moldearnos? Cuando una vasija es aprobada, puede compartir lo que ha recibido, ¿sí? Y es lo que quiere Yeshua en cada uno de nosotros. Nos invita a que después de ser lavadas con su Torá, podamos compartir con otras mujeres lo que de gracia hemos recibido. De gracia. ¿Sabe por qué? Porque el Abba dice, da de gracia lo que de gracia tú has recibido. ¿Acaso a nosotros nos costó algo? Él vino, Él nos llamó, Él con su Torá nos limpió, Él nos tomó. Cuando nosotros salimos de la religión, salimos y venimos imperfectas, venimos como esas vasijas imperfectas, esas vasijas rotas, venimos como esas vasijas que no retenían. Y Él tuvo y todavía, digo yo, estamos en el proceso, ¿sí? A donde Él sigue moldeándonos en ese torno, a donde sus manos nos siguen formando, a donde el agua que es la Torá nos está dando el diseño que Él quiere que seamos, como Él quiere. Pero ¿sabes algo? Hay muchas que no quieren pasar ese proceso. ¿Y sabes por qué? Porque dicen, ay no, qué doloroso, ay no, es que se me presentó el problema aquí, es que se me presentó el problema acá. ¿Dónde está una mujer guerrera entonces? Aquella que soporta la prueba, aquella que soporta el dolor y que de la mano del Padre lo puede cruzar. Para muchas lo más fácil es decir, hasta aquí llego, me voy. Y les voy a decir algo.
lo que el Padre me entregó. Y se los decía hoy a las chicas acá. Esta prédica es tan decisiva que de aquí vamos a saber cuántas verdaderamente se quedan para ser formadas, para ser moldeadas y para ser esa vasija de honra. ¿Usted se imagina si una vasija hablara? Diría, ¡ay! Me duele. Si la vasija hablara, llorara. Porque en ese momento de estar en el torno y agua, y ojo, que ahí no termina todo. Yo tengo una vasija acá que quizás le falta terminar, le falta pintura, le falta pasarla por fuego, ¿sí? Entonces, eso es lo que Yeshua quiere, ¿sí? Yeshua quiere que nosotros seamos esas vasijas de honra, ¿sí? Esas vasijas que van a retener y que vamos a seguir dando, ¿sí? Vamos a seguir dando de lo que Él nos entrega. Lamentablemente, mucho pueblo continúa diciendo que no, cuando los enviados de nuestro Abacados desean lavarle los pies. Es decir, cuando con la Torá desean lavar, cuando queremos dar Torá, cuando queremos entregar la Torá, cuando queremos enseñarte Torá, muchos no quieren. Muchos dicen, no, hasta ahí nomás. Muchos no desean ser lavados, lavar su forma de caminar. Y se cumple lo que sucedió con el profeta Jeremías. Se vuelve a repetir. Ya lo leímos, ¿sí? Ya lo leímos. El profeta Jeremías, ¿cierto? El pueblo le decía, no queremos, no vamos a escuchar, no queremos escucharte, ¿sí? Mire lo que dice el capítulo 18 que estamos viendo de Jeremías, verso 12. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno en la obstinación de nuestro malvado corazón. O sea, no quiero. Yo voy a seguir como estoy, así estoy bien, a mí no me interesa conocer Torá. No es que mira, te estás judaizando. ¿Sabes qué? Por desconocimiento se pierde el pueblo. Entonces, hay mucho pueblo que sigue como en el tiempo de Jeremías. No queremos. Esto es en vano. Voy a seguir haciendo como yo quiero. Como dice Jeremías 18 en el verso 12. ¿Sí? ¿Cuántas veces el Padre ha tocado nuestra puerta o ha tocado tu puerta? Porque la mía ya la tocó. Yo te digo que quizás desde el 2020 comencé a leer Torá y fue en el 2021 a donde se me fue, pues ya, un jalón de orejas muy fuerte para decirme, hey, no es solamente escuchar, no solamente es leer, es obedecer la Torá. Porque yo podía decir, yo desde el 2020 vengo leyendo Torá. Sí, porque de pronto dirán, no, pero es que la profeta recién. No, yo desde el 2020 vengo leyendo Torá. Pero en el 2021, ¿sí? Fue, o sea, un sacudón. Ey, es que no es solamente que tú escuches, es que no es solamente que tú leas, es que tú obedezcas Torá. Porque no son los oidores de la Torá los que serán justificados, dice la Escritura, sino los hacedores. O sea, de nada sirve que escuchemos, sino lo que el Padre quiere es que tú y yo pongamos por obra lo que nos está hablando, lo que nos está diciendo. Mire, conozco mucha gente que puede decir, no, estamos en el mismo caminar, yo también estoy en raíces hebreas. O sea, estar en raíces hebreas no es solo escuchar, no es solamente leer, es obedecer. Entonces, a mucha gente eso no le gusta. No le gusta que como el profeta Jeremías vengan y te digan, mira, es que lo primero que tú tienes que hacer para ser parte del pueblo de Israel y para llamarte
aquella que tiene herencia juntamente con el Mashiach, tienes que empezar guardando Shabbat. Tienes que empezar obedeciendo las instrucciones. Entonces a muchos no les gusta eso. Y como le dijeron al profeta Jeremías, no, mira, a nosotros no nos interesa, vamos a hacer lo que nuestro corazón nos diga. Y como en su corazón estaba grabado con cincel de hierro, el pecado, corrían tras el pecado. Hoy es muy fácil eso. La gente no quiere estar en Torah, pero a donde se te habla para obediencia, para que sea de bendición en tu vida, la gente se va. Y sí, de hecho, yo te digo que habrá muchos grupos de raíces hebreas a donde ellos lo que hacen es enseñar. Y a ellos les importa muy poco si tú pones por obra o no pones por obra la Torá. ¿Sabes por qué? Porque en esos grupos hay miles de personas. Miles. Quizás 1000, 2000. Y ahí quién sabe. Y mucha gente vive engañada. Por eso hoy leíamos un pasaje en Mateo, en nuestro devocional, y Yeshua les decía a los enseñadores de Torá, les decía, fariseos hipócritas, que ni entran ni dejan entrar. ¿Sabe por qué? Y les decía, ustedes los están haciendo más hijos del diablo, porque muchos están engañados que porque están recibiendo enseñanza de Torá o porque están leyendo Torá, están bien delante del Padre. Si no obedeces Torá, simplemente te engañas a ti misma. Entonces, ¿qué pasa? Sí, y les estaba diciendo, ¿cuántas veces Yeshua, sí, ha tocado nuestra puerta? Como dice en Jeremías 17:19, que le dijo, ve por las puertas y háblales a las puertas de la entrada por donde pasan los reyes, por donde sale el pueblo. Háblales ahí. ¿Cuántas veces el Padre te está hablando, sí, y te está invitando de retornar, de hacer un teshuvá, de hacer un arrepentimiento genuino, porque no es como nos enseñó la religión? Ay, venga, usted bautícese para perdón de pecados. Eso fue lo que nos enseñó la religión. Y eso no es así. Haz un teshuvá, vuélvete al Abba de todo corazón. ¿Y cómo me vuelvo de todo corazón? Obedeciendo su Torá. Mira algo, la Torá es como un árbol, es un árbol, la palabra, y tiene raíces. Tú no puedes cortar las raíces para ir a comer de los frutos. Para que tú comas los frutos de ese árbol, tú tienes que estar pegada a la raíz. Para que tú comas de esos frutos deliciosos, tú tienes que estar pegada de la raíz. ¿O acaso usted tiene alguna planta donde le corte la raíz y solamente usted vea flores, frutos y sin raíz? No podemos. Por eso es raíces hebreas, porque tenemos que volver a la raíz. Tenemos que volver al origen. Tenemos que conocer. Lo que pasa es que la religión nos enseñó, no, ya no leamos el pacto, el antiguo pacto, leamos solo el nuevo pacto. ¿Sabes algo? No vas a entender pacto renovado si tú no empiezas primero a leer y a obedecer lo que dice Torá. Y yo les he venido poniendo un ejemplo, que es como cuando tú mandas a tus niños a la escuela y en la escuela te dicen las materias importantes, principales que el niño va a recibir es matemáticas sociales y en fin, y te dicen estas son las fundamentales y le van a servir hasta para la universidad. Asimismo, Torá es la base para que nosotros podamos avanzar en el conocimiento de la Taná, que es los libros proféticos, los salmos, los escritos y el pacto renovado. ¿Cuántas veces nuestro Abacados te está tocando la puerta para que tú regreses en obediencia a cumplir sus mandamientos? ¿A cuántos de sus enviados? Porque yo no creo que solamente seamos nosotros. Quizás han habido otras personas también que el Padre envió para que te anuncien Torá, para que te anuncien del agua viva, para que te anuncien el nombre Kadosh. Y quizás has rechazado.
Y hay que entender algo. Mientras no tengamos al agua viva, que es la Torá, seguimos siendo un barro de dura cerviz. Así como rechazó a Jeremías y al Creador, primeramente. Así quizás muchas están rechazando. Quizás la Torá es dura. Sí. Nadie dice que no, porque la palabra mismo lo dice, que es martillo que golpea. Es un fuego. Jeremías 23:29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Adonai Yahvé, y como martillo que quebranta la piedra. Esos corazones de piedra, cuando comienzan a escuchar Torá, ¿sí?, están siendo martillados en su orgullo. Y es ahí a donde el orgulloso dice, no me interesa, me voy. A mí nadie me va a decir lo que tenga que hacer. Porque la Torá es martillo que golpea, es fuego que quebranta. ¿Sí? La vasija, luego de ser moldeada, y cuando ya sale el proceso del barro, ¿sí?, y del agua, al final pasa por fuego. ¿Sabes para qué? Para hacer sellado su proceso y darle consistencia y resistencia. Pero hay de aquellos que no pasan el proceso. La palabra nos enseña que el oro pasa por fuego, dice la carta de Pedro, capítulo 1, verso 7. ¿Cierto? El oro pasa por fuego y así nuestra fe va a ser probada. Ah, pero es que apenas estamos un poquito pasando por ese fuego, ya no queremos. ¿Cuántas veces decimos, ay, y que queremos brillar en las manos del Padre? Sí, ¿quieres ser como ese oro? Pues tienes que pasar por el proceso de fuego. ¿Cuántas veces dijiste que tú eres ese diamante? Ah, tienes que saber que el diamante también es pasado por un proceso, ¿sí?, a donde hay un proceso de calor, de presión. ¿Será que estamos soportando ese proceso? ¿Será que estamos pasando verdaderamente ese proceso? ¿O lo más fácil para nosotros es, hasta aquí llegué, me voy? ¿Sí? Hasta aquí llegué, ya no quiero más. No me interesa Torá. No me interesa ese grupo porque lo que están hablando es pura cosa de la ley. Solamente están hablando la ley. ¿Sabes algo? Y le doy gracias al Padre porque quizás ha sido parte de mi formación, de mi proceso, el aceptar que el que se va, se va. Esto no es por obligación, ¿sí? Y hoy, como les dije, es un día decisivo. Aquí vamos a seguir hablando con Torá. Y tú decides si quieres ser formada con esa agua viva o simplemente tú dices, como le dijeron al profeta Jeremías, no me interesa, no quiero saber más. De ti depende, ¿sí? Entonces, mira que a veces nosotros tomamos la palabra a conveniencia, tomamos la palabra porque nos gusta, porque simplemente esa palabra nos llena y esa palabra, ¿cuántas veces te dijeron como diamante eres tú? Hay una palabra en Ezequiel capítulo 3, verso 9. Mire que estoy tocando los libros proféticos. Y dice Ezequiel capítulo 3, verso 9. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No les temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. A veces decimos, ay no, soy como ese diamante, pero ¿qué le estaba diciendo el Padre? ¿Sabes a qué estaba refiriéndose? ¿O a quién le estaba hablando? Al profeta Ezequiel en su llamado. El profeta Ezequiel también fue llamado, ¿sabes para qué? También para ir a confrontar el pecado del pueblo, ¿sí?
Entonces le dijo a Ezequiel, no le temas, no le temas. Son casas rebeldes, sí, no quieren escuchar, no quieren. Y me dijo, hijo de hombre, recibe en tu corazón todas mis palabras que yo te hablare y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y dile, así ha dicho Adonai Yahvé, el Adón, el soberano, escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el Ruach, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendito sea el esplendor de Yahweh. ¿Sabes algo? Los profetas no fuimos llamados para dar consejería. Para eso están los pastores. Los profetas no fuimos llamados solamente para andar profetizando. Para eso hay aquellos que tienen don de profecía. Los profetas fuimos llamados para traer alineamiento de los cielos a la tierra. Es lo primero que hace un profeta. Los profetas fuimos llamados para traer orden a la casa. Los profetas fuimos llamados para traer orden a la vida de las personas. Los profetas fuimos llamados para traer orden a la vida espiritual. Para eso fuimos llamados los profetas. ¿Que profetizamos? Sí profetizamos. ¿Que damos palabra profética? Sí. Pero primero, la función principal del profeta es alinear la casa con la voluntad del Padre. Alinearnos a la voluntad de Él. Y por eso quizás a muchos no les gusta los profetas que verdaderamente hemos sido llamados por Adonai Yahvé. Les gustan los profetas que profetizan prosperidad. Entonces, el profeta Ezequiel también fue llamado para confrontar el pecado del pueblo. Ahora, yo te pregunto, ¿en qué etapa de elaboración de vasija estás tú? La vasija pasa por una etapa, como ya lo habíamos preguntado al principio. ¿Sí? Selecciona el barro, la arcilla, la coloca en un torno, es amasada con sus manos, le va dando forma en ese torno, pasa el proceso de elaboración con agua, con herramienta. Luego también tiene un proceso de secado, usa una esponja. Viene un proceso de esmaltado, de enfornado, la pinta. Viene cocción, pasa por fuego y también se enfría. ¿En qué parte del proceso estás tú? ¿Será que vas a permitir que el Padre haga de ti esa vasija hasta cuando esté lista y todas las personas que te vean digan, esta es una nueva vasija, esta es una vasija de honra, esta es una vasija que brilla, que tiene color, una vasija que cuando te vean te van a ver de manera diferente? ¿En qué parte del proceso vamos? Es necesario pasar todo el proceso, no abandonarlo, porque el Abba quiere hacer de ti, nuestro Padre quiere hacer de ti una vasija de honra, porque tú eres esa vasija que el Padre quiere depositar, ese vino nuevo, ese aceite fresco que es para esta temporada. Ese vino de ayer, ese vino de otras épocas, ya no lo quiere que bebas el Padre. Él tiene un vino nuevo preparado para derramar en vasijas nuevas. Tú decides ser esa vasija nueva. Tú decides pasar los procesos y llegar al cumplimiento de ser una vasija de honra en las manos de Adonai, nuestro Abba Kadosh. Amén y amén.